Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del lunes 27 de mayo. Comenzamos nuestro programa con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Y naturalmente tenemos que comenzar preocupándonos y dando información sobre el sismo que se produjo ayer a las 2:41 de la mañana. En los estudios de RPP tenemos al ministro de Vivienda y Construcción, señor Miguel Estrada, que además es un especialista en ingeniería sísmica y que se ha ocupado de la capacitación de los especialistas de la construcción. En línea telefónica tenemos a la ministra Rocío Barrios, ministra de la Producción, que está en Loreto, y conversaremos también con Cajamarca, donde se halla la ministra María Jara. Nos vamos primero a Loreto, la zona más que es la región en la que se produjo el sismo, a unos 300 kilómetros de Iquitos, en la provincia de Alto Amazonas. Tomamos contacto con la ministra Rocío Barrios. Ministra, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia, mi colega Miguel en estudios y a todos los radioescuchas. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que ha encontrado usted como prioridad en Iquitos, en particular, capital de Loreto, y en general las informaciones de las que usted dispone sobre infraestructuras, vivienda e instalaciones petroleras en la zona de la selva norte de nuestro país? Muy buenos días, Fernando. Efectivamente, desde ayer nosotros estamos monitoreando acá con el COER Loreto básicamente todas las atenciones que se requieren. El reporte hasta la fecha: tenemos 2 personas fallecidas, 185 familias afectadas, de las cuales también tenemos 3 heridos. Tenemos hasta el momento 200 viviendas afectadas y un aproximado de casi 100 viviendas colapsadas o inhabitables. Esto está principalmente en las regiones del Alto Amazonas, como es Yurimaguas, Lagunas, Santa Cruz, pero también tenemos en Requena y en Nauta las viviendas y los centros educativos que también están inhabitables. De hecho, el día de hoy la ministra de Educación está viajando a Lagunas para poder inspeccionar in situ, ya que en algunos de estos distritos se ha tenido que suspender las clases por precaución y por seguridad de los alumnos. Adicionalmente, también estamos coordinando justamente con Miguel, con mi colega que lo tienen ahí, para el tema de garantizar la provisión de agua, ya que hemos tenido rajaduras de tanques, no solamente en Yurimaguas, sino también en Requena, y estamos coordinando desde el día de ayer con sus equipos para la dotación de todo lo que se necesita justamente para atender próximamente y que no estén desprovistos de agua. Finalmente, también con ellos estamos coordinando, así como con el Ministerio de Transportes, el tema de las vías para poder efectivamente atender a aquellas que han sido dañadas en su infraestructura en cuanto a carreteras o en cuanto a veredas con los municipios. Finalmente, ayer hemos estado ya despachando carpas a Yurimaguas. Hoy estamos atendiendo a Yurimaguas con carpas disfrazadas para Nauta y Requena, que son los otros distritos que se han visto afectados. Y estamos coordinando también con el Ministerio de Vivienda la provisión de viviendas justamente transitorias, y que ya hoy estaremos coordinando la salida desde Lima, y se nos informa que aproximadamente en una semana ya podrían estar instalándose los primeros módulos de vivienda. Muchas gracias por esa información general. Manténgase, yo le ruego, en línea. Permítanos ir a Cajamarca para hablar con su colega María Jara, que se halla en esta región de la Sierra Norte, en donde lamentablemente, como usted lo ha dicho ya, se ha producido la muerte de una persona cuya vivienda fue aplastada por una roca movida sin duda por el sismo. Ministra María Jara, buenos días. Buenos días, ministra. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Buenos días, colegas. Bueno, sí, cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación que usted ha encontrado en Cajamarca cuando llegó a la capital de esa región del norte de nuestra sierra? Sí, Fernando. Destacar que en realidad hemos podido arribar a la longitudinal de la sierra, al punto de Cajabamba. Es una carretera en el tramo de San Marcos que se veía seriamente afectada y que han circulado imágenes realmente alarmantes del levantamiento de la capa asfáltica y unas rajaduras muy profundas. Lo que ocurre es que la carretera estaba sobre una falla geológica. La falla geológica se activó y se produjo el desplazamiento del cerro y de la carretera hacia un lado.
Cuando nosotros hemos llegado en horas de la tarde, creo que a las 3, 4 de la tarde, luego de haber estado por la mañana en San Martín, pudimos apreciar que ya en la zona se encontraba trabajando el alcalde de Cajabamba. Con un convenio con Provías Nacional había dispuesto ya de alguna maquinaria. Este avance del alcalde de Cajabamba, sumado al esfuerzo de Provías Nacional, o sea, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, permitió que en horas de la noche la vía ya estuviera rehabilitada, de tal manera que los vehículos menores pueden circular y los vehículos pesados en un carril. ¿Cuándo va a estar al 100% esa vía? En 2 o 3 días máximo. Creo que esa es una noticia importante que destacar. En el caso de San Martín, donde nos desplazamos con el presidente de la República para poder apreciar la situación de las vías y del puente, que todos estábamos muy alarmados, pudimos ver que las interrupciones eran menores, básicamente por deslizamientos del cerro que estaban siendo ya atendidas por maquinaria de la concesionaria. Es muy importante, Fernando, Patricia, destacar que el presidente de la República, luego de ocurrido el sismo, activó el protocolo de emergencia para todos los ministros y los sectores, a su vez, hemos gatillado este protocolo de emergencia que ha funcionado además con el concurso de las empresas privadas. El trabajo de rehabilitación de las vías nacionales, de las vías departamentales, ha sido gracias al trabajo conjunto, coordinado con el gobierno local, con el gobierno regional, pero también porque han funcionado el trabajo de las TIRSAS, de las empresas concesionarias, y además nuestros contratos de conservación. Creo muy bien, que ministra. Es muy importante porque si no, no podríamos llegar de la manera tan rápida que hemos podido hacer. Importante saber que nuestras instituciones están funcionando. Un reconocimiento especial a todos los alcaldes distritales que se comunicaron muy temprano con nosotros en RPP, con calma, dándole calma a la población. Queríamos destacar un hecho que puede parecer anecdótico, pero que creo que es digno de reconocimiento, y fue que a los pocos minutos del sismo, cuando la gente estaba en las calles de Cajamarca llorando, muy asustada, se pusieron a cantar y a bailar carnavales para aligerar la tensión y para que la gente tuviera un poco más de esperanza. Están los videos en internet, repito, parece un hecho menor, pero creo que da cuenta también de que nuestra población enfrenta estas situaciones cada vez con más preparada y también con más solidaridad y esperanza, ministra. Así es. Tenemos que, como nación, recuperar el optimismo y la confianza en nuestras instituciones. Eso es muy importante, por eso es que toda la clase política tiene que poner al Perú por delante. Y el hashtag es: en esto estamos todos juntos. Eso es muy importante. El trabajo que se va a realizar con respecto del mantenimiento y mejora de las carreteras, ¿contempla el trabajo de las concesionarias? Sí. Las concesionarias tienen un protocolo para intervenir de manera inmediata. Y lo están activando. Además, Provías Nacional tiene contratos de conservación que se activan de manera inmediata, porque además tenemos más de 200 maquinarias establecidas a nivel nacional, desplazadas a nivel nacional, que intervienen de manera inmediata. ¿Y son suficientes? Porque ayer, por ejemplo, hablábamos con algunos alcaldes de distritos más alejados de cerca de Yurimaguas, que nos decían que necesitaban efectivamente maquinaria para poder abrirse a camino, porque se les habían cerrado las vías de acceso. Y nos imaginamos que lo complicado en este caso es que son lugares alejados y la selva no se caracteriza por su conectividad, precisamente. Efectivamente. Yo creo que nosotros tenemos un número que no es poco despreciable de 500 maquinarias entre las de Provías Nacional propias, más las privadas. No es insuficiente, sin embargo, nuestra geografía hace que la accesibilidad y la conectividad siempre sea un problema. Entonces, si las carreteras no están disponibles, se activa inmediatamente el puente aéreo, los puentes aéreos. Para eso trabajamos desde el Ministerio de Transportes, pero además también en coordinación con el Ministerio de Defensa y con los sectores que son los que finalmente envían esta ayuda humanitaria. Así es que lo importante, reitero, es
ponernos a prueba. Y creo que este 31 de mayo tenemos que ponernos a prueba porque la ciudadanía también tiene que estar preparada para hacer frente con tranquilidad, pero también tener su mochila de emergencia. Sí, por supuesto. Y saber en qué momento evacuar. El simulacro del viernes. Si permíteme, ministra, darle la palabra a su colega Miguel Estrada, que es un especialista en ingeniería sísmica, que está en los estudios de RPP y que quiere formularle una pregunta a usted, de la misma manera que lo hará después con Rocío Barrios, que se halla en Iquitos. Ministro Estrada. Sí, María, buenos días. Felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Gracias. Sí, solamente somos un equipo. Sí, reiterarte que también la maquinaria del Ministerio de Vivienda está a disposición de todos los ministerios para elaborar o llevar a cabo las tareas de remoción de escombros. Y reiterarte también la solicitud, como ya habíamos coordinado, cada ministro no solamente ve su sector, sino también ve los sectores y la problemática de otros ministerios. Entonces, en ese caso, si es que tenemos la información de viviendas o de sistemas de saneamiento, tal vez en zonas alejadas, por favor, la información inmediata para poder actuar. No, por supuesto. Tú sabes que estamos conectados, tenemos un chat interno que alimentamos permanentemente la información, pero en lo que corresponde al día de ayer de Cajamarca hemos podido apreciar que hay algunas viviendas que han sido afectadas, han sido postas también, y lo importante es que en este caso el daño es estructural, pero la respuesta no está viniendo exactamente de nosotros como gobierno central, sino que el alcalde de Cajabamba con el gobernador regional de Cajamarca se han puesto inmediatamente de acuerdo para buscar un nuevo terreno para poder establecer ahí la posta que atiende a 4.500 personas. Hablo de la zona de San Marcos. Bueno, muchas gracias. Para precisar, disculpe Fernando, para complementar, efectivamente, eso es algo que está pasando en todas las regiones y saludamos, tanto los gobernadores regionales como locales. Ellos nos están ayudando e identificando dentro de las zonas donde han sido las familias afectadas lugares de refugio temporales para que a partir de hoy se puedan atender con carpas y próximamente con las viviendas efectivamente temporales. Y eso hay que destacar que es lo que está pasando básicamente en toda la región y saludamos eso. Ministra Barrios, yo también le debo confesar que desde RPP ayer lo sentimos desde muy temprano. Ya hay un aprendizaje con respecto a los desastres naturales y qué debe hacer cada autoridad local y regional. El nivel de empatía, interacción, rapidez ha sido realmente impresionante. Pero si en este momento algún distrito todavía no logra comunicarse o todavía no consigue transmitir cuáles son los daños que han recibido en su zona, ¿cómo hacen? ¿A quién se dirigen? ¿Cuál es la vía de comunicación? A ver, lo que normalmente está pasando es que los alcaldes se les está llamando, se está comunicando efectivamente a los encargados de INDECI y de los centros regionales, que es donde estamos levantando la información. Nosotros durante todo el día ese personal ha estado trabajando y comunicándose alcalde por alcalde con cada uno de ellos para ver primero en qué situación está, qué comunidades, porque no recordemos que solamente su provincia o su distrito están siendo afectados, sino que acá en la selva tenemos comunidades internas y alejadas. Esa es la información que más ha demorado en llegar hasta altas horas de la noche, ¿no? Y obviamente a través de ahí lo que se mapea es qué viviendas afectadas, centros de salud, familias afectadas, colegios, y así. Adicionalmente, cada sector, como dicen mis colegas, todos los directores regionales de salud, de educación, de vivienda, de transportes, ellos también están levantando información y esa se consolida en el COE regional, que es donde estamos todas las autoridades. Perfecto. A partir de ahí, de lo que se consolida, es que ya se programan las acciones de ayuda humanitaria que tienen que salir, y en algunos casos, como para el tema de carreteras, para el tema de viviendas temporales o para el tema de saneamiento, ya es coordinación de nosotros entre los ministros para la atención oportuna. Justamente, si hay una ministra, intervención mayormente integral, tenemos que hacer la declaratoria de emergencia, como ya hoy se ha hecho, justamente para atender a Cajabamba en Cajamarca y para atender al Alto Amazonas. De acuerdo, permítanos justamente darle la palabra a su colega Miguel Estrada, quien se halla acá en los estudios de RPP, para que hasta Iquitos le haga formular una pregunta a usted, responsable del Ministerio de Producción. Señor Estrada. Bueno, sí,
Nosotros estamos haciendo las coordinaciones necesarias interministeriales y ya cuando ha habido un pedido de otro sector, por ejemplo, inmediatamente nosotros en vivienda estamos atendiendo ese pedido. Por ejemplo, se menciona que hay viviendas que necesitan repararse o necesitan cambiarse, necesitan estos módulos de vivienda de emergencia. Es así que recibimos la información de todos los ministerios para poder atender estas emergencias actualmente. En Iquitos ya tenemos la información que Rocío nos está enviando acerca de las viviendas, y Rocío, de acá te manifiesto que ya el pedido ya ha sido atendido y las viviendas de emergencia están yendo para el lugar. Hemos coordinado en la mañana, Miguel, con tu personal. Muchas gracias. Y solo para recalcar que toda esta información también obviamente se repite y se lidera, y recibimos las indicaciones del señor presidente, ¿no? Muchas gracias, ministra Rocío Barrios, por sus declaraciones desde Iquitos, de la misma manera que le agradecemos a María Jara, que está en Cajamarca. Vamos a hacer una pausa y nos quedamos acá con el ministro Miguel Estrada, que es un especialista en ingeniería sísmica, con estudios doctorales en Japón, y al que vamos a interrogar sobre el marco general de la realidad sísmica de nuestro país y los detalles de este sismo registrado ayer a las 2:41 de la mañana en la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. Primero vamos a una pausa. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Vamos. ¿Vamos? Vamos. 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 Para ti, para todos. Uber. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01-748-1900. bostonmedical.la. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Son las 8:26 de la mañana. Hemos conversado con las ministras de Producción en Iquitos
y con la ministra de Transportes en Cajamarca, al mismo tiempo que con el ministro de Vivienda y Construcción que se halla en los estudios de RPP, señor Miguel Estrada. Es un ingeniero sísmico que ha trabajado en el Instituto Peruano Japonés de Estudios Sísmicos y en la formación de los profesionales de la construcción. Acá tenemos que ver que los sismos afectan las infraestructuras, es decir, carreteras, instalaciones colectivas, cárceles, colegios, hospitales, instalaciones petroleras en la selva, pero también y sobre todo viviendas. Y las viviendas en nuestro país pueden ser autoconstruidas, sin ingeniería y sin soportes sólidos, y también viviendas, edificios, en unos casos modernos y muy altos. Resulta que los edificios altos son más seguros que las viviendas de una sola planta. Explíquenos, por favor. Sí, bueno, las condiciones... Bueno, buenos días. Buenos días, ministro. Fernando, buenos días y buenos días a la audiencia. Acá en Lima, especialmente, en muchos lugares tenemos suelos muy buenos. Estos suelos no amplifican mucho las ondas sísmicas y, por lo tanto, no coinciden estas frecuencias del movimiento sísmico con las frecuencias del movimiento de estos edificios altos. Es por eso que estos edificios altos, si es que han estado bien diseñados, bien construidos y esta supervisión ha controlado esta construcción, no tendrían problemas. Sin embargo, tenemos a nivel nacional 70% de viviendas que han sido autoconstruidas o viviendas informales, donde no se ha tomado estas consideraciones de diseño de la norma que nace en CENCICO y que son promulgadas por el Ministerio de Vivienda. Interrumpirlo, señor ministro, para tomar contacto con otra colega suya, es la ministra de Educación, Flor Pablo, que se halla en el aeropuerto para embarcarse hacia Tarapoto, que es una de las ciudades de San Martín, en este caso, que han sufrido el sismo. Ministra Pablo, buenos días. Hemos perdido el contacto con la ministra en el aeropuerto, buscaremos restablecerlo. Discúlpenos, señor Estrada, que hemos tenido una falsa conexión con su colega Flor Pablo. Lo estábamos escuchando sobre la situación de las viviendas autoconstruidas. Sí, estas viviendas, como no siguen la normatividad, sí tienen lo que se llama una alta vulnerabilidad. Entonces, acá es donde tenemos que tener bastante atención y para eso estamos trabajando, ¿sí? Ahora creo que hemos contactado a su colega Flor Pablo. Ministra Pablo, buenos días. Buenos días. Tenemos entendido de que está a punto de tomar un avión para ir a Tarapoto, que es la gran ciudad de San Martín, ¿no? Sí, está yendo a Lagunas también, acá, que es la zona del epicentro. Sí, estoy yendo a Tarapoto, de ahí nos vamos a desplazar en helicóptero junto con el equipo de INDECI de la región a la zona de Lagunas, porque tenemos, estamos del reporte, tenemos ahí un colegio colapsado y queremos hacer la supervisión in situ y ver cómo hacemos todo el tema de la reparación del colegio. Habíamos tenido un reporte de 21 colegios dañados, no sé si la cifra ha crecido, ministra, buenos días, y ¿qué entendemos por dañados? Es decir, ¿van a poder seguir asistiendo los chicos o hay que demolerlos? ¿Cuál es la situación? Ahorita lo que tenemos es ha ido actualizándose la información, más de 60 colegios afectados. Wow. Hay diversas situaciones, pero en el dato de colapsados tenemos 5 colegios. Entonces, hoy la visita que hago a Laguna justamente es un colegio que está en la categoría de colapsado para hacer in situ con el equipo de infraestructura, la verificación, y es lo mismo que vamos a hacer con los otros 4 colegios que están en esta situación. En el caso de los otros colegios hay rajaduras, de temas que hay que evaluar igual. De acuerdo. Están en la condición de afectados. Y bueno, lo que hemos hecho es suspender clases en coordinación, porque quienes suspenden es la UGEL, la Dirección Regional, a más de 500 colegios en 5 regiones, ¿no? Entonces, el día de hoy es la verificación de aquellos colegios que están en la categoría de colapsados para ver efectivamente tomar las acciones más rápidas y la dotación de módulos prefabricados y lo que tenga que corresponder para recuperar el servicio educativo. Pero igual se evalúa caso por caso, ¿no? Región por región, y vamos tomando decisiones con el equipo de INDECI, con el equipo de las direcciones regionales y de las UGEL en cada zona. Entendemos entonces que el criterio para suspender clases no es por región, por zona, sino por colegio. Es por colegios, por distritos, ¿no? En general las zonas más afectadas, por ejemplo en el caso de Lagunas, en realidad toda la zona por la propia situación de las familias, ¿no? Más allá que el colegio esté en buen estado, hay que tener en cuenta también los factores de la propia comunidad, y ahí también estamos llevando un trabajo de soporte socioemocional a los niños, ¿no? A los menores de las escuelas, y haciendo un trabajo zona por zona, ¿no? Pero a la fecha tenemos 64 locales afectados, como les digo,
5 de los cuales estarían colapsados, los cuales vamos a evaluar para determinar exactamente la situación y las medidas a tomar. Ministra, ¿cuál es la recomendación a los padres de familia que de súbito se hallan el lunes con los hijos en la casa y que tenían previstas actividades por una parte y por otra? En algunos casos tienen que ocuparse de las consecuencias producidas por el sismo, justamente. ¿Cuál es el protocolo de acción ante colegios que no abren y que no acogen a los niños? Bueno, en principio tenemos que generar una cultura de prevención, ¿no? El día 31 tenemos un simulacro importante y creo que ahí hay que trabajar en general, no solamente las instituciones educativas, sino todo el país, las familias, para ir desarrollando estos hábitos de prevención, tener nuestra mochila de emergencia, poder salir oportunamente a buscar un lugar seguro, identificar en la propia casa, en la propia institución educativa, las áreas de seguridad y poder actuar rápidamente, ¿no? Yo creo que esta situación que nos ha pasado en esta oportunidad nos da una alerta y el día 31 todo el país a tener una conducta cívica de participar en el simulacro de manera responsable y proactiva. Muchas gracias por sus declaraciones, ministra. Que tenga un fecundo viaje a Lagunas, en Loreto, y a Tarapoto, en San Martín. Y nos informará, por favor, lo que usted ve y las medidas que se han adoptado para mitigar los efectos del sismo en la zona de su epicentro. Muchas gracias y buen vuelo, señora ministra. Son las 8:32. Vamos a hacer una breve pausa y retomar nuestra entrevista con el ministro de Vivienda y Construcción, ingeniero Miguel Estrada, al que le queremos preguntar en este caso ya detalles técnicos sobre el sismo y sobre la construcción en el Perú. Muy bien. A 2 fallecidos aumentó el número de víctimas a causa del fuerte sismo de la madrugada del domingo. La segunda víctima es un adolescente que sufrió un golpe al intentar salir de su vivienda en La Libertad. El gobierno declaró el estado de emergencia en la provincia de Alto Amazonas y 3 distritos ante los daños ocasionados por el sismo de magnitud 8. El vocero de Peruanos por el Cambio, Jorge Meléndez, dijo esperar que el Congreso reconsidere hoy el debate sobre la reforma de la inmunidad parlamentaria. 2 muertos y 4 heridos dejó un ataque perpetrado por sicarios en el Callao. Entre los heridos se encuentra un bebé de apenas meses de nacido. 15 prisioneros murieron en un enfrentamiento en una cárcel de Manaus, en Brasil. Alianza Lima venció 2-1 al Binacional en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 15 de la Liga 1. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La silla donde usted se sienta cuesta. Cuando viajamos. La mesa donde usted pone sus papeles cuesta. En ningún momento se me comunicó que aquel programa que ya había sido entregado, ya había sido subido al sistema, simplemente dejó de ser transmitido. Y ha entrado en una suerte, en una suerte de parálisis, una suerte de catatonia en cuanto a la acción. Bueno, ingresa en estos momentos el presidente de la República, Martín Vizcarra, está de manera sorpresiva en el Congreso de la República. Pueden estar trabajando actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Estrada, quien ha establecido desde acá contacto con 3 de sus colegas distribuidos en diversas zonas de nuestro territorio: María Jara, de Transportes, Rocío Barrios, de Producción, y también la ministra de Educación, Flor Pablo, camino a Lagunas, que es la zona del epicentro. Más allá de los detalles y de la rápida reacción de los ministros, señor Estrada, queremos saber ¿en qué nos falta más equipamiento y mejor organización respecto del Japón, país altamente sísmico como el nuestro, en donde usted ha vivido y estudiado? ¿En qué tenemos que hacer progreso desde el punto de vista tecnológico? Bueno, básicamente es en la población, reducir la informalidad. Como habíamos mencionado, tenemos 70% de viviendas informales que son las más vulnerables y muchas de ellas ubicadas en suelos no adecuados. Para eso, en el Ministerio de Vivienda estamos elaborando los planes de desarrollo territorial, los planes de desarrollo urbano, donde el ordenamiento del territorio es muy importante para la identificación de zonas de riesgo y poder actuar de manera inmediata a través de programas de reforzamiento, por ejemplo. El programa Nuestras Ciudades del Ministerio ya ha elaborado varios de estos mapas para la ciudad de Lima que van a servir justamente para estos procesos de reducción de la vulnerabilidad. En ese sentido, y acá la invocación a la población para que ya no siga construyendo de manera informal y que pueda seguir la normatividad, que en el Perú realmente es muy buena. La normatividad que tenemos de diseño sismo resistente es muy buena y la cual permite tener viviendas seguras. Si es que no hubiera habido una informalidad que ha llevado a que el 75% de las viviendas en el Perú hayan sido construidas por sus usuarios sin ningún respeto a las normas técnicas.
Claro, ahí tenemos esta, digamos, esta falencia de la supervisión técnica, ¿no? Las ciudades están avanzando muy rápido, pero debemos controlar ese avance para reducir esa vulnerabilidad. Bueno, por otra parte, ¿en qué se está avanzando respecto de la previsión? Se dice que en el Japón han ganado unos segundos. ¿Es verdad esto o no? Bueno, sí, ahí están los sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, estuve ayer en la zona del Sauce, en San Martín, donde las personas pudieron realmente sobrevivir, porque hemos visto paredes colapsadas encima de sus camas, encima de sus ambientes. Entonces, hay un tiempo entre el inicio del sismo y el movimiento fuerte que éste trae, que puede servir para estos sistemas de alerta temprana que funcionan en Japón y que acá ya se está implementando. El Instituto Geofísico del Perú está implementando este sistema de alerta temprana para tener algunos segundos y poder avisar a la población para que tenga pues el tiempo de evacuar. Lo que nos dice es que las primeras ondas ligeras permiten unos segundos antes de que se produzca un efecto de mayor magnitud y que hay que aprovechar esos segundos. Sí, el sismo se compone principalmente de dos tipos de ondas, las ondas primarias, que son unas ondas que viajan a muy alta velocidad, que pueden ser capturadas por estos sistemas, estas redes sismográficas, acelerográficas, las cuales analizan estas ondas y dependiendo de la distancia que hay entre el inicio, el lugar donde se inicia el sismo y la ubicación que uno quiere mandar la alerta temprana, es el tiempo que se tiene para lanzar esta alerta. Y luego vienen ya estas ondas secundarias, que son las ondas destructivas o de mayor energía, que son las que causan los daños. Ahora, seguimos teniendo serios problemas de construcción que no se han resuelto. No hay ningún plan hasta ahora, no es su culpa, ministro, pero la verdad que nadie tiene un plan alternativo para que la gente empiece a construir. Si van a autoconstruir, por lo menos que lo hagan con ciertos niveles de seguridad. Y tampoco tenemos un programa eficaz o masivo sobre el reforzamiento de las viviendas de adobe, que sabemos es el material con el que se construye en la sierra y con el que se va a seguir construyendo. No hay manera de llevar concreto, fierro, ladrillo y cemento a las zonas altas de nuestro país, porque además la casa te costaría como una mansión. Lo escuchamos todos los años. Tenemos un estudio para, pero ahí están las casas, se siguen levantando de cualquier manera y el adobe aplastando a las personas en la sierra. Menos mal, en ninguno de los dos casos ha sido el epicentro ni en la costa ni en la sierra como para lamentar mayores pérdidas. Bueno, sí, tenemos el programa en el programa Mi Vivienda, el Fondo Mi Vivienda. Tenemos, por ejemplo, un programa muy interesante que es la construcción en sitio propio, ¿no? Una persona que tiene una vivienda, no en muy malas condiciones, que tiene ya su título de propiedad en un determinado lugar, se le dan estos bonos, ¿no? Para que puedan construir su vivienda de manera correcta. Entonces, ahí tenemos ya este programa que estamos realizando en el Ministerio. No son bonos que se colocan a través de la banca. ¿Cuántos bonos se han colocado? Bueno, le puedo dar esa información exacta posteriormente, pero sí son cientos de bonos, miles de bonos. Por ejemplo, este año pensamos colocar, para el Fondo Mi Vivienda, y dentro se incluye estos bonos, alrededor de unos 11.000, 12.000 bonos que se van a colocar este año. Así, hacer dos cosas. Por un lado, activar el proceso de construcción, activar la actividad de la industria de la construcción y generar viviendas seguras. Estamos en ese trabajo actualmente. Al ritmo de, ¿cuánto vamos? Son 4 millones de viviendas en Lima. 11.000 viviendas. No, estamos a nivel nacional. El 70% de ellas, imagínense, solo en Lima son 4 millones. Si el 70% de ellas están construidas de manera informal a 11.000 bonos por año, yo no le estoy diciendo que el esfuerzo no sea importante. Lo que pasa es que programas masivos, importantes, realmente transformadores de la vivienda, no logramos implementar. Sí, no logramos. Así es. Miren, también ya se está pensando, estamos realmente con ese problema, porque yo vengo desde el punto de vista académico y con esa responsabilidad social. Sí, claro. Tenemos nosotros varios programas y la creación de un programa bastante interesante sísmica. Es un programa donde estamos atacando, o vamos a atacar, este problema de la vulnerabilidad. De hecho,
actualmente ya tenemos un bono para reforzamiento de viviendas que ya también se ha otorgado y que queremos masificarlo mucho más. Ingeniero, ¿estamos seguros que en este caso no hay un problema con el suministro de agua? Usted, como responsable de ese tema también desde el Ministerio de Vivienda y Construcción, nuestras instalaciones de agua a nivel nacional no se han visto dañadas. No hay un temor ante este terremoto por el agua potable. Bueno, ya se mencionó en Requena, falló una conexión que sale del reservorio, del tanque elevado, pero ya fue reparado y ya se está activando, ya se está suministrando el agua en Yurimaguas. Bueno, muchísimas gracias. Para terminar, quisiera invocar a la población tomar con bastante responsabilidad y seriedad este simulacro de este viernes 31 de mayo para estar preparados y mitigar los efectos de un posible terremoto que en buena cuenta en algún momento tenemos que enfrentar acá en Lima Metropolitana. Por supuesto, acá, como usted sabe, en RPP estamos comprometidos con la prevención y somos demasiado conscientes, particularmente tú, que has vivido ya varios terremotos acá en el estudio, no solamente el de ayer, sino creo que también el de 2007. El del 2007, efectivamente, acá sentada al aire. La comandante en jefa, Patricia del Río, es la que va a pilotear este simulacro, señor En realidad, ministro. lo más importante de esa experiencia, Fernando, no es lo que sintamos en cabina, sino la cantidad de información y de pedidos y de llamadas que recibimos en el lapso inmediatamente. La gente necesita orientación y eso es sumamente importante. Muy bien, muchas gracias. Seguirá la voz de RPP dando esa información y recibiendo de los actores en todos los puntos de nuestro territorio. Muchas gracias, ministro. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias. ¿No sabes? He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 27 de mayo, en 1931, el científico e inventor suizo Auguste Piccard realiza la primera ascensión en globo aerostático hasta la estratosfera. El físico parte desde Augsburgo, Alemania, junto a su esposa, quien era fotógrafa, y su ayudante, en un aerostato especialmente diseñado con una cabina colgante, hermética y presurizada para pasajeros. En esta primera travesía, Piccard supera los 15.500 metros de altura en menos de media hora. Solo un año después, batiría su propio récord, llegando a más de 16.500 metros. Más adelante, Piccard se interesa también por la exploración submarina, construyendo un batiscafo que lo lleva a más de 3.000 metros de profundidad. 10 años después, un día como hoy, en 1941, la Marina Británica hunde el acorazado alemán Bismarck, cerca de Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Este buque de guerra de última generación fue el orgullo de Hitler, pero apenas días después de hacerse a la mar, es interceptado cerca de Islandia. En un combate feroz, destruye y hunde un crucero inglés, pero escapa dejando una huella de combustible que le permite ser rastreado. El 26 de mayo, el acorazado alemán es localizado y atacado por un avión británico, y tras un sangriento enfrentamiento, 3 buques consiguen derrotarlo, dejando casi 2.000 tripulantes muertos. Esto sucedió un 27 de mayo, un día como hoy.
Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. De la mañana, y antes de hacer una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Néstor Popolizio, tomamos contacto con nuestra compañera Joana Castro, que está en el arzobispo Loaiza, tomando nota de lo que hay ahí como efectos del sismo de ayer por la madrugada. Joana, buenos días. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, nos indicaban a través de fotografías del rotafono de RPP Noticias que ha caído parte de la cornisa del pabellón número 4 de este gran hospital tras el sismo de la madrugada del último domingo, que ha contribuido precisamente a esta caída. Vamos a conversar con el director del hospital, el señor Enrique Machicado Zúñiga, para que nos dé por favor un balance estructural de todo el hospital. Ok, muy buenos días. Efectivamente, este hospital, que tiene 100 años de iniciada su construcción, ha sufrido algunos daños. Uno de ellos ha sido la caída de una cornisa de aproximadamente 30 centímetros de un voladizo que da hacia el pabellón 4 segunda, que es pabellón de hombres. Esto originado, 1, por la antigüedad que tiene la estructura, 2, el envejecimiento que va sufriendo el concreto mismo, 3, la humedad que ha caído durante 20 horas seguidas sobre este techo de concreto, y 4, el movimiento sísmico, que fue lo que precipitó la caída de este bloque. Director, rápidamente, nos indicaban además que habían estructuras con rajaduras, y preguntarle además si este hospital estaría preparado para un sismo de gran magnitud, por ejemplo, de epicentro aquí en la capital. De acuerdo a un estudio de vulnerabilidad que ha dado la UNI desde hace 5 años, este hospital estaría en capacidad de soportar hasta un movimiento de 9 grados. En este momento hay un estudio de reforzamiento para poder las zonas históricas o monumentales del hospital someterlos a este reforzamiento. En este momento no hay daño estructural severo. Se han identificado pequeñas rajaduras que son del enlucimiento de la pared. Muchísimas gracias al director general del hospital, el señor Juan Machicado Zúñiga. Comentar que estos reforzamientos que mencionan serán en los pabellones 2, 3 y 4 y la fachada próximamente. Adelanten con ustedes en estudios. Muchas gracias, Joana Castro, desde uno de los hospitales más grandes y más antiguos de nuestro país, el arzobispo Loaiza. Recibimos ahora al canciller de la República, el embajador Néstor Popolizio. Que llueve, truene, relampaguee o haya terremotos, obra por la política exterior peruana. Así es, pero antes le vamos a pedir un permiso al canciller que nos dé unos segundos para conversar con Hernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú, para que nos actualice un poco sobre lo que ha venido ocurriendo después del fuerte sismo sentido en Yurimaguas y en todo el Perú. Queremos saber cuáles han sido las réplicas y un poco cómo... Importante información para el canciller, que tiene además invitados internacionales para que no se le asusten. A ver, por favor, Hernando, ¿cómo está? Mucho gusto en hablar con usted nuevamente. Muy buenos días. Cuéntenos un poco cómo están, cuántas réplicas ha habido y cómo está la situación actualmente. Bueno, a estas horas ya después del evento sísmico, yo creo de que podemos hacer un recuento con mayor tranquilidad. Uh-huh. A las 2 de la mañana con 41 minutos ocurre un fuerte sismo de magnitud bastante importante que afecta esta parte de la Oceanía,
Básicamente las zonas comprendidas en las localidades de Yurimaguas, Tarapoto, Lagunas, Iquitos fueron sacudidas con la máxima intensidad posible, y la intensidad fue menor a distancias tan grandes como Lima, que estamos más o menos a 800 kilómetros de distancia del epicentro. Este sismo ha tenido una característica muy particular, que ha ocurrido a una profundidad de 135 kilómetros, con una magnitud de 8.0, que prácticamente pues ha permitido que el evento sea percibido incluso hasta la frontera con Ecuador, frontera con Colombia, ¿no? Y yo creo que la intensidad del sacudimiento ha puesto en evidencia nuevamente de que viviendas que no son las adecuadas para soportar estos sacudimientos de suelo, pues colapsan con bastante facilidad. Asimismo ha puesto en evidencia que en zona de selva y en ceja de selva, siempre estos eventos sísmicos producen licuación de suelos, producen ya sea en carreteras o deslizamientos también en las zonas de pendiente alta, ¿no? Y a pesar de eso, distancias tan grandes como la que se encuentra Lima, pues a veces también observamos escenarios como el que se ha comentado del hospital, ¿no? Que son estructuras que ya pues por el tiempo probablemente o por su propia constitución física no son capaces de soportar los sacudimientos requeridos por los sismos, ¿no? Así es. Y luego del sismo de 2.8 ya lo que hemos tenido han sido réplicas menores, ¿no es cierto? Hemos tenido 2 réplicas de 4 menores a 4.5, 4.0, que no han sido percibidos por la población porque, dada la profundidad, pues prácticamente pasan desapercibidos, ¿no? Pero a estas alturas ya no hay mucha actividad sísmica en la zona, probablemente ya se liberó toda la energía que tenía que liberarse, pero nuevamente pues pone sobre la mesa el tema crítico de que cada vez que ocurre un evento sísmico importante o de mediana magnitud o intensidad en todo caso, no siempre hay viviendas que se dañan. Entonces yo creo que tomar con mayor seriedad el tema del crecimiento de las ciudades y el tema de la cultura de la población. Muy bien, señor Tavera. Entonces, ingeniero Tavera, quería preguntarle para que disipe una confusión. Hay gente que no entiende por qué, si la magnitud ha sido tan elevada, 8 puntos más que el de Pisco, hay relativamente pocos daños y felizmente una mortalidad reducida, trágica naturalmente, pero reducida. ¿Cuál es la diferencia entre la magnitud y la intensidad de un sismo? Bueno, mire, la magnitud la podemos comparar rápidamente con una cantidad de explosivos que uno hace explotar, ¿no? O sea, es un valor único, y en este caso es una magnitud bastante importante, ¿no? Que está a mucha profundidad, o en otras palabras, a mucha distancia en profundidad con respecto a la zona de Lagunas o de Yurimaguas. Por lo tanto, las ondas se han atenuado con la distancia y ha sido menor la intensidad de sacudimiento del suelo. Es por eso que no ha habido mucho daño en esta zona, y por otro lado también la cantidad de viviendas y de población en las zonas afectadas también es menor en comparación con Pisco o en comparación con una ciudad como Lima, ¿no? O sea, son muchos factores que han contribuido a que realmente no se tenga escenarios mayores de desastre, pero también queda claro, repito, de que comparando con el de Pisco, en todo caso, que fue a 40 kilómetros de profundidad y a 60 de distancia con respecto a Pisco, de que realmente el problema debemos orientarlo a cómo están creciendo las ciudades. Ese es, yo creo, el punto crucial en